Fui abusada por mi propio padre y mi marido me traicionaba sin que yo lo supiera. Clara nunca pensó que su vida en el pequeño pueblo de Valle Oscuro fuera a convertirse en una secuela de pesadillas. Cada rincón del lugar, que antes le parecía familiar y acogedor, ahora le parecía mudo, como si las sombras de los árboles susurraran secretos. Desde la muerte de su madre, un velo negro cubría su corazón, y con cada día que pasaba, los ecos de un pasado que había intentado ignorar resurgían en su mente. Su padre, ese hombre que una vez le dio la mano cuando tropezaba, había sido más que un simple espectador. Sin embargo, nunca tuvo la fuerza para confrontarlo. Cada vez que Clara miraba a Pedro, su esposo, sentía una mezcla de amor y desconfianza. Había creído que podía curar sus propias heridas, dándole amor y comprensión a quien decía ser su compañero. Pero esa ilusión se desmoronó cuando encontró un mensaje en su teléfono, algo tan fútil como un te extraño dirigido a otra mujer. Pensaba en enfrentar a su padre, en reclamar su verdad, pero también sabía que eso podía desatar un caos aún mayor en su familia. Y sin embargo, ¿qué otra opción le quedaba? La incertidumbre crecía dentro de ella, como el murmullo tenue de algo oscuro que se avecinaba. La imagen de Pedro, su mirada desprevenida, la incomodidad que sentía al pensar en su traición, todo se entrelazaba en su mente, cada secreto como un cable electrificado, chisporroteando bajo la superficie. La atmósfera en Valle Oscuro, que alguna vez fue cálida, se sentía como un abrazo aplastante de desconfianza y miedo. Atormentada, Clara se encontraba atrapada en un círculo vicioso de dolor y silencio, preguntándose si alguna vez podría romper esas cadenas. Podría luchar, podría abandonar o incluso perdonar, pero ante todo necesitaba respuestas, y el tiempo que le quedaba se consumía en un torbellino emocional. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Una opresión creciente le apretaba el pecho, pero debía seguir adelante. Necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, guardó el diario en su bolso y salió de la habitación. El aire en el pasillo era frío, como un lamento olvidado. Cada paso se sentía como un grito sordo en el silencio de la casa. Al entrar a la sala, Pedro estaba allí, mirando su teléfono con una expresión remota. Clara sintió que el corazón se le encogía, pero no podía ignorarlo. Debía preguntar. Confrontar. ¿Con quién hablas, Pedro? Su voz salió más fuerte de lo que había planeado, cortando el aire tenso. Él levantó la vista, asombrado. Antes de que pudiera responder, el sonido de un golpe sordo resonó fuera de la casa, un eco perturbador. Clara se giró bruscamente hacia la ventana y vio a su padre, de pie junto a su auto, con un rostro pálido y una expresión que solo podía describirse como terror. ¡Papá! Clara salió corriendo, dejando a Pedro atrás. Su corazón latía con fuerza, un tambor en su pecho. «Papá, ¿qué es eso?» Con manos temblorosas, su padre se agachó y con reticencia abrió la bolsa. El aire se volvió pesado, oscuro. Clara notó que el aliento se le detenido en la garganta. Dentro de la bolsa había fotografías, muchas fotografías, clarísimas. Ella se acercó, el corazón en la boca. Lo que vio le hizo temblar. Eran imágenes de su madre, en momentos que ella nunca había imaginado. Risas, abrazos, pero también encuentros secretos. Sobre todo, una fotografía de su madre junto a un hombre desconocido. Su padre sonreía a su lado, como si compartieran un secreto oculto. ¿Quién es él?, preguntó Clara, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Tu madre. Era. Su padre luchaba por encontrar las palabras, su voz desgarrante. No quería que lo supieras. Vivía una vida oculta. Clara sintió que el mundo se desvanecía. ¿Lo que siento? ¿Lo que sé? No puedo vivir así, pensó. Una repulsión creciendo dentro de ella. Los murmullos de Pedro se oían lejanos. Clara, esto no es lo que parece. Pero ella ya no podía escuchar. En su mente, todo se revolvía. ¿En qué parte han sido una mentira? ¿Hasta ahora? El espanto se transformó en un torbellino que la empujó hacia adelante. Cada secreto, cada traición,
Cada susurro de su pasado se unían en un solo grito. En medio de su confusión, una voz distante emergió de entre las sombras. Clara. El sonido heló su sangre, y cuando se giró, vio a su madre, no como un recuerdo, sino como una aparición. No, lo que descubriste no es toda la historia. Sigue buscando la verdad. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Era un truco de su mente? ¿Una ilusión? ¿O de verdad estaba viva en alguna forma? Con el nudo en la garganta, Clara solo podía pensar que todo podía ser diferente, pero que esta revelación la dejaría más perdida que nunca. La oscuridad era más profunda de lo que había anticipado. ¿Qué otras verdades se escondían detrás de las sombras de Valle Oscuro? Quería respuestas, y sin embargo, ahora temía encontrarlas. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de su madre, brillante y vívida, la rodeaba. Pero la revelación de esos secretos la dejó tambaleándose, atrapada entre la emoción y el terror. No, lo que descubriste no es toda la historia. Sigue buscando la verdad. Resonaba en su mente, como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. «Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías?» «Clara, yo». Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera gritando. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido, terrorífico. «Esos son los hombres de tu madre. ¿Ellos?» La voz le falló, y justo en ese momento un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y determinados. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «¡Aléjate de ella!», gritaron, y el caos estalló. Las ramas crujieron bajo los pies de los hombres que se acercaban, como si la naturaleza misma se uniera a su grito desesperado. Clara se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Venían armados, visiblemente enfadados. «Espera, no pueden hacer esto». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «Edro», gritó sin pensar, buscando la calidez de su esposo en medio de la tormenta de horror que se desataba. Pero solo escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?» Su tono era confuso y asustado. Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza. Era un revólver, y disparó. El sonido estremeció a Clara. Fue como un rayo que atravesó en silencio, un eco inquebrantable. El tiempo se detuvo y todo se tornó en un borrón. Su padre cayó al suelo, la expresión de su rostro cambiando de furia a asombro. Se detuvo, como si el mundo le dijera: «Ya es demasiado tarde». «¡Papá!». Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres?», gritó Pedro, aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez. Pero esta vez en forma de recuerdo, su cara llena de una mezcla de amor y tristeza. «Clara, busca la verdad. No dejes que esto termine aquí». Las manos de Clara temblaron. Miró a su padre, aún en el suelo, respirando con dificultad. «No puedo dejar que esto acabe así», pensó. Tenía que decidir, y el tiempo se escurría. La oscuridad envolvía la escena, pero Clara se prometió no rendirse. Con una última mirada a la fotografía en la bolsa, entendió que la verdad, aunque devastadora, era el único camino. Mientras la tensión crecía, ¿qué más descubriría?
¿Cuáles eran las consecuencias de esta ruptura? La oscuridad estaba más cerca que nunca, pero su determinación brillaba, y con un giro brusco, se preparó para enfrentar el caos. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de su madre, brillando y vívida, la rodeaba, pero la revelación de esos secretos la dejó tambaleándose, atrapada entre la emoción y el terror. No, lo que descubriste no es toda la historia. Sigue buscando la verdad. Resonaba en su mente como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías? Clara, ¿yo? Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma esté. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre». «¿Ellos?». La voz le falló, y justo en ese momento un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y determinados. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «¡Aléjate de ella!», gritaron, y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los hombres que se acercaban, como si la naturaleza misma se uniera a su grito desesperado. Clara se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Venían armados, visiblemente enfadados. «Espera, no pueden hacer esto». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «¡Corred! Clara, corre», y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente. Ersono escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?». Su tono era confuso y asustado. Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza, era un revólver, y disparó. El sonido estremeció a Clara. Fue como un rayo que atravesó el silencio, un eco inquebrantable. El tiempo se detuvo y todo se tornó en un borrón. Su padre cayó al suelo, la expresión de su rostro cambiando de furia a asombro. Se detuvo, como si el mundo le dijera: «Ya es demasiado tarde». «¡Papá!». Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres tú? ¿Quién eres tú?». La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sucedía. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo, su cara llena de una mezcla de amor y tristeza. «Clara, busca la verdad. No dejes que esto termine aquí». Pero cuando giró su cabeza para mirarla, el mundo se desvaneció por completo. Clara sintió un tirón en su pecho, un ardor que la hizo temblar. En un instante de claridad, vislumbró el rostro del hombre que había disparado. No era un extraño, era un antiguo amigo de su padre, alguien que había estado presente en momentos oscuros, alguien que también conocía a su madre. «¿Ernesto? ¿Por qué?». Las palabras se deslizaron por su lengua, un hilo de angustia. Antes de que pudiera procesar, un nuevo golpe resonó. El dolor se desbordó, un mar de desesperación. El tiempo se detuvo en su mente mientras miraba inexpresiva, incapaz de aceptar lo que veía. Y de repente, entre el humo, apareció una figura. Clara parpadeó, aturdida. Era su madre de pie frente a ella, con una mirada que decía más que 1000 palabras. «No era su padre el peligro, Clara. Soy yo quien debe protegerte ahora».
El corazón de Clara se detuvo. ¿Qué significaba eso? El miedo la consumía. En un instante, toda su vida. Su historia se transformó. Las verdades que había creído eran solo sombras, y la revelación de la verdadera naturaleza de su madre estaba a punto de desatar una tormenta todavía mayor. ¿Cuántas capas de mentiras había que desenterrar? Mientras el caos continuaba a su alrededor, Clara solo pudo pensar en lo que vendría después. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? La oscuridad no había hecho más que comenzar, y la verdad no sería fácil de enfrentar. Clara sintió que «Sigue buscando la verdad», resonaba en su mente como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. «Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías?» «Clara, yo...» Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera gritando. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre. Ellos...» La voz le falló, y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y determinados. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «Aléjate de ella», gritaron, y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los Som. Venían armados, visiblemente enfadados. «Espera, no pueden hacer esto». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «¡Corred! ¡Clara! ¡Corre!» Y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente como un cóctel envenenado. No podía abandonar a su padre, pero no podía permitir que la atraparan en medio de esta locura. «¡Pedro!», gritó, buscando la calidez de su esposo en medio de la tormenta de horror que se desataba. Pero solo escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?». Su tono era confuso y asustado. Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza. Era un revólver, y disparó. El Sony. «¡Guapá!». Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente, algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres tú? ¿Quién eres tú?». La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia Clara. Ella sintió el frío del metal en su piel. «¡No te atrevas!», gritó Pedro, aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión, sin que nadie lo viera. Notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo. La imagen de su madre se disolvió, como una niebla que se escurre entre los dedos. Clara se sintió perdida. Un abismo de incertidumbre se abría ante ella. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado, el rostro de Ernesto, no era un amigo de la familia. Era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?». Clara chilló, la voz temblorosa, desgarradora. Él la miró con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal. «Te dije que me alejaras de esto, Clara», susurró, como si cada palabra lo desgastara. «¿Quién eres en realidad? ¿Qué sabes de mi madre?», exigió Clara, la rabia burbujeando. El tiempo se congeló, y en un giro inesperado él sonrió. «Tu madre fue más de lo que imaginas,
Pero hay algo que no sabes. Tú no eres quien crees ser. La declaración cayó como un peso sobre el aire, un frío antagónico. Clara dio un paso atrás incómoda. ¿Qué estás diciendo? Eres. Nunca creí en el amor de tu madre, siguió. A ti te usó como un trofeo, como una última jugada en su juego. Clara sintió que el sueño se desvanecía. Su padre estaba en el suelo, herido, el hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose en el aire. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión. Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave. Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía. Carpetas de secretos que brillaban al horizonte. Mientras el caos se intensificaba, Clara supo que esta lucha apenas comenzaba, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La oscuridad caía alrededor de ella. Y la única luz era la verdad. Una verdad que... Sigue buscando la verdad. Resonaba en su mente, como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías? Clara, ¿yo? Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera gritando. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre. Ellos». La voz le falló, y justo en ese momento un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y determinados. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «Aléjate de ella», gritaron y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los hombres. «Oye, espera. No pueden hacerles frente», pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «¡Oh, Red! ¡Clara! ¡Corre!» Y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente como un cóctel envenenado. No podía abandonar a su padre, pero no podía permitir que la atraparan en medio de esta locura. «¡Pero!», gritó, buscando la calidez de su esposo en medio de la tormenta de horror que se desataba. Pero solo escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?». Su tono era confuso y asustado. Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liderándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza. Era un revólver, y disparó. El sonido estremeció a Clara. Fue como un rayo. Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente, algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres tú? ¿Quién eres tú?». La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia Clara. Ella sintió el frío del metal en su piel. «¡No te atrevas!», gritó Pedro aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo. Su cara. Clara se sintió perdida. Un abismo de incertidumbre se abría ante ella. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado el rostro de Ernesto no era un amigo de la familia. Era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?». Clara chilló, la voz temblorosa, desgarradora. La miró con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal.
Te dije que me alejaras de esto, Clara. Susurró, como si cada palabra lo desgastara. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué sabes de mi madre?, exigió Clara, la rabia burbujeando. El tiempo se congeló, y en un giro inesperado, él sonrió. Tu madre fue más de lo que imaginas. Pero hay algo que no sabes. Tú no eres quien crees ser. La declaración cayó como un peso sobre el aire, un frío antagónico. Clara dio un paso atrás, incómoda. ¿Qué estás diciendo? Eres hija de otro, Clara, no de tu padre. El pulso de su corazón se aceleró. El Moon. Como una última jugada en su juego, Clara sintió que el suelo se desvanecía. Su padre estaba en el suelo, herido, el hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión. Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave. Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía, carpetas de secretos que brillaban al horizonte. Mientras el caos se intensificaba, Clara supo que esta lucha apenas comenzaba, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La oscuridad caía alrededor de ella, y la única luz era la verdad, una verdad que nunca imaginó tener que desenterrar. Y en ese momento, algo estalló detrás de ella. ¿Qué estás haciendo?, gritó Clara, su mente tambaleándose entre la confusión y la traición. Tu madre me arruinó la vida, Clara. No puedo dejar que sigas con esta historia, dijo, la voz llena de rencor. El aire se tensó. ¿Qué historia? Este no es el camino. Clara se sintió caer en un pozo de desesperación. La vida que conocía, todo lo que creía, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. No entiendes. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Si descubres lo que realmente pasó, nadie estará a salvo. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué conexión había entre Laura y su madre que la había llevado al borde de una tragedia? La verdad, esa tan ansiada verdad, podía ser la chispa que encendiera un incendio incontrolable. Y en medio del caos, solo podía preguntarse, ¿quién se salvaría y quién caería en las sombras de un pasado que nunca la dejó tranquila? Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Lo que descubriste no es toda la historia. Sigue buscando la verdad. Resonaba en su mente como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías? Clara, yo. Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera gritando. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre. Ellos...» La voz le falló y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y determinados. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «¡Aléjate de ella!», gritaron. Y el caos está. Clara se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Venían armados, visiblemente enfadados. «Espera, no pueden hacer esto». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «¡Corred! ¡Clara, corre!», y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente como un cóctel envenenado. No podía abandonar a su padre, pero no podía permitir que la atraparan en medio de esta locura. «¡Pedro!», gritó, buscando la calidez de su esposo en medio de la tormenta de horror que se desataba. Pero solo escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?». Su tono era confuso y asustado.
Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres. Su fuerza inusitada, liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los H se detuvo, como si el mundo le dijera, ya es demasiado tarde. ¡Papá! Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse, el repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia Clara. Ella sintió el frío del metal en su piel. «¡No te atrevas!», gritó Pedro, aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente. Igual que la explosión, sin que nadie lo viera, notó un destello de luz azul. Pero cuando giró su cabeza para mirarla, el mundo se desvaneció por completo. La imagen de su madre se disolvió, como una niebla que se escurre entre los dedos. Clara se sintió perdida. Un abismo de incertidumbre se abría ante ella. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado, el rostro de Ernesto, no era un amigo de la familia, era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?», Clara chilló, la voz temblorosa desgarradora. Él la halló con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal. «Te dije que me alejaras de esto, Clara», susurró, como si cada palabra lo desgastara. «¿Quién eres en realidad? ¿Qué sabes de mi madre?», exigió Clara, la rabia burbujeando. El tiempo se congeló y en un giro inesperado él sonrió. «Tu madre fue más de lo que imaginas. Pero hay algo que no sabes. Tú no eres quien crees ser». La declaración cayó como un peso sobre el aire, un frío ant. El pulso de su corazón se aceleró. El mundo se desvanecía mientras la verdad giraba en su mente. «Nunca creí en el amor de tu madre», siguió. «A ti te usó como un trofeo, como una última jugada en su juego». Clara sintió que el suelo se desvanecía. Su padre estaba en el suelo, herido. El hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión. Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. «Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave». Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía, carpetas de secretos que brillaban al horizonte. Mientras el caos se intensificaba, Clara supo que esta lucha apenas comenzaba, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar. Era Laura, su amiga de la infancia, con un arma en la mano y un odio de fuego en sus ojos. «Laura, ¿qué estás haciendo?», gritó Clara, su mente tambaleándose entre la confusión y la traición. «Tu madre me arruinó la vida, Clara. No puedo dejar que sigas con esta historia», dijo la voz llena de rencor. El aire se tensó. «¿Qué historia? Este no es el camino». Clara se sintió caer en un pozo de desesperación. La vida que conocía, todo lo que creía, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. «No entiendes. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Si descubres lo que realmente pasó, nadie estará a salvo». Clara sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué conexión había entre Laura y su madre que la había llevado al borde de una tragedia? La verdad, esa tan ansiada verdad, podía ser la chispa que encendiera un incendio incontrolable. Y en medio del caos, solo podía preguntarse quién se salvaría y quién caería en la sombra. La bala encontró su camino y se dirigió directamente hacia Ernesto, quien cayó al suelo en un instante, su rostro desbordando sorpresa y dolor. «¿Qué has hecho?», gritó Clara. La traición se desbordaba en su voz. «Lo hice por ti», contestó Laura,
su expresión un torbellino de emociones. Él siempre fue el enemigo. ¿No lo ves? Él estaba jugando con todos nosotros. Tu madre, tu identidad. Yo no sabía y nadie me creyó. Pero ahora es diferente. Clara se quedó paralizada, mirando el cuerpo inerte de Ernesto. Las palabras de Laura resonaban en su mente, pero el shock la tenía atrapada. No, no es posible, murmuró Clara, las lágrimas brotando. Era tu madre o él. Tenías que elegir. Y yo quería que fueras libre de sus mentiras, le dijo Laura, acercándose, aún con el arma en mano, con una mezcla de desesperación y determinación. No hay vuelta atrás, Clara. Todo ha cambiado. Clara miró alrededor, el caos aún vibrando en el aire. ¿Qué significaba esto? ¿Era realmente libre o había caído en una trampa aún peor? La confusión la envolvía. La verdad seguía siendo un enigma, más oscura y peligrosa de lo que había imaginado. Levántate, Clara. Vamos, necesitamos salir de aquí antes de que otros lleguen. La verdadera historia apenas comienza, dijo Laura, extendiendo su mano, clara en su intención, decidida a llevarla a lo desconocido. Y en un instante Clara enfrentó la elección: seguir a su amiga, a quien creía conocer, o quedarse atrapada en el laberinto de engaños y traiciones. Sabía que detrás de cada verdad podría haber más mentiras. Pero la vida era un caos, y tal vez la única manera de encontrar la luz era avanzar hacia la oscuridad. ¿Y si hay algo más que aún no sé?, pensó. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante, dispuesta a enfrentar lo que sea que viniera. El futuro era incierto, pero con cada latido, Clara sintió el fuego de la revolución en su pecho, lista para descubrir qué traía la siguiente. Resonaba en su mente, como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías? Clara, yo. Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras, pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos. Como si la tierra misma estuviera gritando, Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre. Ellos». La voz le falló, y justo en ese momento un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y decididos. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «Aléjate de ella», gritaron, y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los hombres que se acercaban, como si «I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request». Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. ¿Eres tú? ¿Quién eres tú? La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia Clara. Ella sintió el frío del metal en su piel. «¡No te atrevas!», gritó Pedro, aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo. Su cara llena de una mezcla de amor y tristeza. «Clara, busca la verdad». Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado, el rostro de Ernesto, no era un amigo de la familia. Era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?», Clara chilló, la voz temblorosa, desgarradora. Él la miró con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal. «Te dije que me alejaras de esto, Clara», susurró, como si cada palabra lo desgastara. «¿Quién eres en realidad?
¿Qué sabes de mi madre?, exigió Clara, la rabia burbujeando. El tiempo se congeló, y en un giro inesperado, él sonrió. Tu madre fue más de lo que imaginas, pero hay algo que no sabes. Tú no eres quien crees ser. La declaración cayó como un peso sobre el aire, un frío antagónico. Clara dio un paso atrás, incómoda. ¿Qué estás diciendo? Eres hija de otro, Clara, no de tu padre. El pulso de su corazón se aceleró. El mundo se desvanecía mientras la verdad giraba en su mente. Nunca creí en él. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Su padre estaba en el suelo, herido. El hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión. Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave. Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía, carpetas de secretos que brillaban al horizonte. Mientras el caos se intensificaba, Clara supo que esta lucha apenas comenzaba, pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La oscuridad caía alrededor de ella, y la única luz era la verdad, una verdad que nunca imaginó tener que desenterrar. Y en ese momento, algo estalló detrás de ella. Un segundo disparo resonó, y Clara gritó Clara, su mente tambaleándose entre la confusión y la traición. Tu madre me arruinó la vida, Clara. No puedo dejar que sigas con esta historia, dijo con la voz llena de rencor. El aire se tensó. ¿Qué historia? Este no es el camino. Clara se sintió caer en un pozo de desesperación. La vida que conocía, todo lo que creía, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. No entiendes. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Si descubres lo que realmente pasó, nadie estará a salvo. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué conexión había entre Laura y su madre que la había llevado al borde de una tragedia? La verdad, esa tan ansiada verdad, podía ser la chispa que encendiera un incendio incontrolable. Y en medio del caos, solo podía preguntarse, ¿quién se salvaría y quién caería en las sombras de un pasado que nunca la dejó tranquila? Sin previo aviso, Laura disparó al aire, el sonido de la bala surcando. «¡Detente!», suplicó Clara, pero la chica no la escuchó. De repente, una explosión resonó detrás de ellas, y el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió un golpe de aire caliente que la empujó hacia atrás, y cuando se recompuso, vio que un edificio cercano se había desplomado en un cúmulo de escombros. En medio del caos, Clara no podía creer lo que estaba observando. Del humo y las ruinas emergía una figura, envuelta en sombras, casi como un fantasma. Un silencio helado cayó sobre todos los presentes. Era una mujer, con el cabello oscuro, y al dar un paso adelante, Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Mamá?», susurró, el eco de su voz llenando el aire. Era imposible, pero aquella imagen de su madre, que creyó muerta, estaba frente a ella, y los ojos de esa mujer reflejaban un miedo que apenas podía imaginar. «Clara, no lo entiendes. No estoy aquí para hacer daño. Estoy aquí para advertirte. Todo lo que has creído es una trampa», dijo con voz temblorosa. «¿Y todo lo que te he dicho? ¿Lo que crees? ¿Has pensado por qué siempre estaban ellos? ¿Por qué mi vida se envolvió en mentiras y sombras? Tú eres la clave, Clara. Ni tú ni yo somos quienes pensamos que somos». El caos del entorno comenzaba a desvanecerse mientras su madre pronunciaba esas palabras. Cada mirada, cada gesto se cargaba de significado nuevo. La realidad se retorcía, dejando a Clara tambaleándose en la orilla de un abismo de revelaciones que estaban a punto de tragarse todo lo que conocía. Clara sintió que el tiempo se detendría nuevamente. Las respuestas que tanto anhelaba estaban allí, en la mirada de su madre. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto más tendría que sacrificar para descubrir la verdad detrás de esa historia? Un silencio repleto de significados se cernía sobre ellas, y Clara comprendió que no solo su vida, sino el destino de todo lo que amaba colgaba de un hilo delgado,
Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La imagen de su madre brilló, resonaba en su mente, como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. «Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías?» Clara halló. Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso silencio. Una explosión retumbó a lo lejos, como si la tierra misma se estuviera gritando. Clara dio un salto atrás, el corazón desbocado. Su padre se volvió, pálido y aterrorizado. «Esos son los hombres de tu madre. Ellos...» La voz le falló, y justo en ese momento un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y decididos. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «¡Aléjate de ella!», gritaron, y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los hombres que se acercaban, como sé. «¡No pueden hacer esto!». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó desesperación. «¡Corred! ¡Clara, corre!». Y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente como un cóctel envenenado. No podía abandonar a su padre, pero no podía permitir que la atraparan en medio de esta locura. «Pedro», gritó, buscando la calidez de su esposo en medio de la tormenta de horror que se desataba. Pero solo escuchó su voz temblorosa. «¿Qué está pasando, Clara?». Su tono era confuso y asustado. Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza. Era un revólver, y disparó. El sonido estremeció a Clara. Fue como un rayo que atravesó Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres tú? ¿Quién eres tú?». La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia Clara. Ella sintió el frío del metal en su piel. «¡No te atrevas!», gritó Pedro, aferrándose al suelo y arrastrándose. Pero el caos ya había desbordado la escena. La confusión reinaba. Clara notó que el mundo se desvanecía. Todo era una mentira, pensó. ¿Podía ser que su madre había estado encerrada en algo más grande? Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo. Su cara llena de una mezcla de amor y tristeza. «Clara, busca la verdad». Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado, el rostro de Ernesto, no era un amigo de la familia. Era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?». Clara chilló, la voz temblorosa, desgarradora. Él la miró con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal. «Te dije que me alejaras de esto, Clara», susurró, como si cada palabra lo desgastara. «¿Quién eres en realidad?». «¿Qué sabes de mi madre?», exigió Clara, la rabia burbujeando. El tiempo se congeló, y en un giro inesperado, él sonrió. «Tu madre fue más de lo que imaginas. Pero hay algo que no sabes. Tú no eres quien crees ser». La declaración cayó como un peso sobre el aire, un frío antagónico. Clara dio un paso atrás, incómoda. «¿Qué estás diciendo?». «Eres hija de otro, Clara, no de tu padre». «¿Él?». El pulso de su corazón se aceleró. El mundo se desvanecía mientras la verdad giraba en su mente. Nunca creí en él. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Su padre estaba en el suelo, herido. El hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión.
Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave. Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía, carpetas de secretos que brillaban al horizonte. Mientras el caos se intensificaba, Clara supo que esta lucha apenas comenzaba. Pero lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La oscuridad caía alrededor de ella, y la única luz era la verdad. Una verdad que nunca imaginó tener que desenterrar. Y en ese momento, algo estalló detrás de ella. Un segundo disparo resonó, y Clara gritó Clara, su mente tambaleándose entre la confusión y la traición. Tu madre me arruinó la vida, Clara. No puedo dejar que sigas con esta historia, dijo, con la voz llena de rencor. El aire se tensó. ¿Qué historia? Este no es el camino. Clara se sintió caer en un pozo de desesperación. La vida que conocía, todo lo que creía, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. No entiendes. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Si descubres lo que realmente pasó, nadie estará a salvo. Clara sentía que el mundo se derrumbaba. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué conexión había entre Laura y su madre que la había llevado al borde de una tragedia? La verdad, esa tan ansiada verdad, podía ser la chispa que encendiera un incendio incontrolable. Y en medio del caos, solo podía preguntarse quién se salvaría y quién caería en las sombras de un pasado que nunca la dejó tranquila. Laura apretó el gatillo, pero en un giro inesperado, el disparo no fue. La traición se desbordaba en su voz. Lo hice por ti, contestó Laura, su expresión un torbellino de emociones. Él siempre fue el enemigo. ¿No lo ves? Él estaba jugando con todos nosotros. Tu madre, tu identidad. Yo lo sabía y nadie me creyó. Pero ahora es diferente. Clara se quedó paralizada, mirando el cuerpo inerte de Ernesto. Las palabras de Laura resonaban en su mente, pero el shock la tenía atrapada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me hiciste esto? La respuesta de Laura se convirtió en un grito. Porque yo soy tu hermana, Clara. Soy tu hermana y nacimos de una venganza. Tu madre y yo somos hijas de dos mundos distintos, dos amores prohibidos. Clara se quedó sin aliento. ¿Qué? La revelación la golpeó como un mazazo. ¿Podía ser verdad? No, no puede ser. Eso no tiene sentido, balbuceó Clara, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Cada palabra de Laura parecía desmantelar lo que había creído. Tu madre vivió con ese secreto toda su vida, y yo he vivido a la sombra de ese secreto. Somos la prueba de una traición que llevó a esta guerra en la que estamos atrapadas, añadió Laura, con lágrimas en los ojos. Esa era la verdad que debía ocultarse, que no debía ser revelada. Y ahora todo se ha desatado. Clara temblaba. Las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. ¿Te refieres a que eras mi hermana? ¿Y Ernesto? ¿Es él parte de todo esto? Las palabras se deslizaron de sus labios, entre una mezcla de incredulidad y el dolor más profundo. Laura miró a Clara con franqueza. Ernesto te utilizó, Clara. Nunca estuvo de tu lado. Iba a desentrañar el secreto de tu madre y a acabar con todo. Pero es más profundo. Su aliento se convirtió en una susurrante agonía. El peligro no ha terminado. Lo que ahora sabemos puede acabarnos a todas. Clara se sintió oscurecer. Las sombras de verdad y traición la rodeaban. ¿Entonces tú eres parte de esto? ¿De este drama que me ha atrapado? Preguntó, sintiéndose atrapada entre la confusión y la revelación de una identidad que nunca conoció. El significado de sus palabras la abrumaba. Sí, cada secreto me ha llevado a esta locura. Y lo más aterrador es que no sabemos qué harán ahora. Ellos son más fuertes que nosotras, respondió Laura, temblorosa. El aire estaba pesado, el tiempo avanzaba en cámara lenta. Clara se sentía llena de una rabia incontenible, pero también de una profunda tristeza. Su vida, su historia, todo lo que conocía, desencadenaba en un caos del que ya no podía escapar. La oscuridad se cerraba a su alrededor, pero al mismo tiempo había algo más, una chispa de esperanza. Si somos hermanas, eso significa que podemos pelear juntas, exclamó Clara, mientras su corazón latía con fuerza. No dejaremos que.
Resonó la voz conocida de Ernesto, de pie, todavía vivo, su rostro ensangrentado pero maliciosamente triunfante. La verdad siempre busca luz y siempre termina en el fuego, y Clara supo que todo lo que había creído hasta ahora estaba a punto de desmoronarse una vez más. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La figura de su madre, brillando y vívida, la rodeaba. Pero la revelación de esos secretos la dejó tambaleándose, atrapada entre la emoción y el terror. No, lo que descubriste no es toda la historia. Sigue buscando la verdad. Resonaba en su mente como un eco en una cueva oscura. ¿Qué significa esto? Clara apenas podía articular. El dolor ahogaba su voz y la confusión revolvía su estómago. Miró a su padre, su rostro lleno de miedo y culpa. Papá, ¿quién es el hombre de esa foto? ¿Qué escondías? Clara, yo. Su padre arqueó las cejas, luchando por encontrar palabras. Pero antes de que pudiera terminar, un ruido atronador interrumpió el tenso. Esos son los hombres de tu madre. Ellos... Su voz le falló y justo en ese momento, un grupo de hombres apareció corriendo desde el bosque, sus rostros severos y decididos. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una sombra de terror cubría su visión. «¡Aléjate de ella!», gritaron, y el caos estalló. Ramas crujieron bajo los pies de los hombres que se acercaban, como si la naturaleza misma se uniera a su grito desesperado. Clara se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Venían armados, visiblemente enfadados. «¡Espera! ¡No pueden hacer esto!». Ella intentó hacerles frente, pero las palabras se cayeron de sus labios, desvaneciéndose en el aire frío. La mirada de su padre se tornó en desesperación. «¡Corred! Clara, corre!». Y con un empujón la dispuso hacia la casa. Clara sintió un tirón en su pecho. El amor y la traición de su padre se mezclaban en su mente como un cóctel envenenado. No podía abandonar a su padre, pero no podía permitir que Clara se giró de nuevo hacia su padre, quien ahora luchaba con dos de los hombres, su fuerza inusitada liberándose en golpes desesperados. Y entonces sucedió algo aún más devastador. Uno de los hombres levantó algo sobre su cabeza. Era un revólver y disparó. El sonido estremeció a Clara. Fue como un rayo que atravesó el silencio, un eco inquebrantable. El tiempo se detuvo y todo se tornó en un borrón. Su padre cayó al suelo, la expresión de su rostro cambiando de furia a asombro. Se detuvo, como si el mundo le dijera: «Ya es demasiado tarde». «¡Papá!». Clara se arrojó sobre él, el terror inyectándose en su corazón. Pero en su mente algo comenzó a desmoronarse. El repiqueteo de recuerdos, imágenes de su infancia, trozos de amor que ahora se volvían cenizas. «¿Eres tú? ¿Quién eres tú?». La pregunta resonó, pero no pasó por su mente. No había palabras para describir cómo sus relaciones nunca habían sido lo que parecían. El hombre que disparó apuntó nuevamente, esta vez hacia... Eso, más que cualquier daño físico, era aterrador. La verdad retumbaba en su mente, igual que la explosión. Sin que nadie lo viera, notó un destello de luz a su lado. Era su madre, otra vez, pero esta vez en forma de recuerdo, su cara llena de una mezcla de amor y tristeza. «Clara, busca la verdad. No dejes que esto termine aquí». Pero cuando giró su cabeza para mirarla, el mundo se desvaneció por completo. La imagen de su madre se disolvió, como una niebla que se escurre entre los dedos. Clara se sintió perdida. Un abismo de incertidumbre se abría ante ella. Solo entonces se dio cuenta de que estaba en medio de un fuego cruzado. El hombre que había disparado, el rostro de Ernesto, no era un amigo de la familia. Era el responsable de todo lo oculto. «¿Qué estás haciendo aquí, Ernesto?». Clara chilló, la voz temblorosa, desgarradora. Él la miró con odio y rencor, pero en sus ojos vio algo más, una traición personal. «Te dije que me alejaras de esto, Clara», susurró, como si. Clara dio un paso atrás, incómoda. «¿Qué estás diciendo? Eres hija de otro, Clara, no de tu padre». El pulso de su corazón se aceleró. El mundo se desvanecía mientras la verdad giraba en su mente. «Nunca creía en el amor de tu madre», siguió. «A ti te usó como un trofeo, como una última jugada en su juego». Clara sintió que el suelo se desvanecía.
Su padre estaba en el suelo, herido, el hombre que supuso que era todo para ella desvaneciéndose. La revelación se desbordaba, ahogándola. No, no puede ser. La realidad se distorsionaba, como un espejo roto. Cada fragmento que creía verdadero se convertía en una ilusión. Ernesto avanzó, haciendo eco del caos. Tu vida es una mentira, Clara. Si quieres descubrir la verdad de tu madre, debes enfrentarte a un enemigo más grande. No eres la víctima, eres la clave. Un grito desgarrador resonó en su mente. Con cada palabra, un mundo nuevo surgía. Carpetas de secretos que brillaban al horizonte, mientras el caos se hinté. La oscuridad caía alrededor de ella, y la única luz era la verdad, una verdad que nunca imaginó tener que desenterrar. Y en ese momento, algo estalló detrás de ella. Un segundo disparo resonó, y Clara se giró justo a tiempo para ver a Pedro caer al suelo. No por un balazo, sino empujado por una figura envuelta en una sombra conocida. ¡Clara!, gritó, su rostro pálido y desolado. Era Laura, su amiga de la infancia, con un arma en la mano y un odio de fuego en sus ojos. «Laura, ¿qué estás haciendo?», gritó Clara, su mente tambaleándose entre la confusión y la traición. «Tu madre me arruinó la vida, Clara. No puedo dejar que sigas con esta historia», dijo, la voz llena de rencor. El aire se tensó. «¿Qué historia? Este no es el camino». Clara se sintió caer en un pozo de desesperación. La vida que conocía, todo lo que creía, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. «No entiendes. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». ¿Qué conexión había entre Laura y su madre que la había llevado al borde de una tragedia? La verdad, esa tan ansiada verdad, podía ser la chispa que encendiera un incendio incontrolable. Y en medio del caos, solo podía preguntarse quién se salvaría y quién caería en las sombras de un pasado que nunca la dejó tranquila. Sin previo aviso, Laura disparó al aire. El sonido de la bala surcando el viento resonó como un trueno, y los hombres que estaban a paso firme se detuvieron, confundidos. La tensión se volvió palpable. «Esto no va a terminar así», gritó Laura, el sudor cayendo por su frente. «Laura, no, detente», suplicó Clara, pero la chica no la escuchó. De repente, una explosión resonó detrás de ellas, y el suelo tembló bajo sus pies. Clara sintió un golpe de aire caliente que la empujó hacia atrás, y cuando se recompuso, vio que un edificio cercano se había desplomado en un cúmulo de escombros. En medio del caos, Clara no podía creer lo que estaba observando. «Delum, estoy aquí para advertirte. Todo lo que has creído es una trampa», dijo con voz temblorosa, y Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba una vez más. La verdad que consideraba conocer se desvanecía en el aire, dejándola en la más profunda confusión. «¿Por qué no volviste antes? ¿Por qué te escondiste?». Clara sentía la ira burbujear en su interior, pero su madre parecía tan vulnerable, tan desesperada. «Todo lo que te he dicho, ¿lo que crees? ¿Has pensado por qué siempre estaban ellos? ¿Por qué mi vida se envolvió en mentiras y sombras? Tú eres la clave, Clara. Ni tú ni yo somos quienes pensamos que somos». El caos del entorno comenzaba a desvanecerse mientras su madre pronunciaba esas palabras. Cada mirada, cada gesto se cargaba de significado nuevo. La realidad se retorcía, dejando a Clara tambaleándose en la orilla de un abismo de revelaciones que estaban a punto de tragarse todo lo que conocía. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto más tendría que sacrificar para descubrir la verdad detrás de esa historia? Un silencio repleto de significado se cernía sobre ellas, y Clara comprendió que no solo su vida, sino el destino de todo lo que amaba colgaba de un hilo delgado. Clara dio un paso firme hacia su madre. «Dímelo, dime la verdad. ¿Qué significa todo esto?». «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Pero la verdad que buscas tiene un precio. Si decides perseguirla, debes estar dispuesta a perderlo todo», su madre le advirtió, su mirada llena de determinación y tristeza. Más allá la figura de Laura temblaba, lista para actuar, pero un nuevo destello iluminó el aire. Era Pedro, que se había quedado en el suelo, escuchando con atención. «No elijas la venganza, elige la fe. Juntas podrán construir algo nuevo», gritó, levantando un brazo. Para Clara, ese simple gesto fue como un faro en la tormenta. Con un giro inesperado de la situación, todo lo que había creído como cierto
No dejaré que el pasado gobierne mi futuro. En ese instante de unidad, los hombres se acercaron y la explosión de dudas se convirtió, finalmente, en un grito colectivo de determinación. Y con un fuerte eco resonando en el aire, todo parecía cambiar. Clara, su madre y Laura se unieron en un momento que reflejaba la promesa de un nuevo comienzo. Con cada paso, sentía que el peso de las mentiras se disipaba. Desde aquel instante sabían que no solo luchaban por su vida. Estaban reconstruyendo el mapa de su historia. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, el eco de la risa de Ernesto resonó de nuevo. Pero esta vez, Clara sintió el rayo de la Liz dentro de su pecho, lista para enfrentar cualquier tormenta que estuviera por venir. «No me subestimes nunca más», murmuró enérgicamente mientras el futuro ardía ante ella. Entonces el viento llevó su promesa e hizo eco en su mente. La verdad, esa luz que alumbra en la oscuridad.